Estamos en compañía de tres escritores muy reconocidos. Algunos de ellos incluso han tenido su vida en el exilio. Liliana Hecker, escritora, cofundadora de dos publicaciones memorables como El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Susana? Mario Golubov, escritor y docente universitario. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Susana, muchas gracias. Y la escritora Ana María Ayúa. ¿Cómo estás, Ani? Susana, muy bien. Y esta convocatoria es para hablar de los años 90. Vamos a hablar de esa cultura de los 90, cómo cambió después de los primeros años de democracia. Pero me gustaría comenzar volviendo al pasado más remoto, a los inicios de la democracia. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo y cómo vivieron el 30 de octubre de 1983, cuando Alfonsín gana las elecciones presidenciales y entramos en este camino felizmente continuado? Lili. Yo creo, recuerdo muy bien el 30 de octubre del 83, recuerdo además esas colas enormes en que nadie protestaba, así todos hacíamos colas larguísimas, tema en general bastante irritante para todos los argentinos. Pero esa vez creo que la gente no protestaba y hacía cola contenta, eso es importante, pero eso es lo que más recuerdo y la expectativa después para saber los resultados. Es un hecho al que estábamos absolutamente desacostumbrados. Sin embargo, lo que más recuerdo es el 10 de diciembre. Si hay un día que realmente fue de una enorme alegría. No hay tantos acontecimientos históricos, hay acontecimientos privados que uno puede vincular con una gran alegría. Pero yo históricamente recuerdo el 25 de mayo de 1973, que fue una fiesta en las calles, y también el 10 de diciembre de 1983, porque era algo festivo, era algo nuevo. Yo me acuerdo que hice algo, lamentablemente después ya no pude seguir haciéndolo, salí sin documento. Sentí, ya no necesito más documentos. No es cierto, uno sigue necesitando documentos. En ese momento sentí que, bueno, que ya no tenía un régimen militar que me consideraba sospechosa simplemente por el hecho de existir, de caminar por la calle. Y en la fiesta que hubo, yo me acuerdo que me reuní con un grupo de amigos, todavía lo conocía a Ernesto, pero todavía no estábamos juntos. Y entonces sentíamos los dos que estábamos empezando una etapa importante de nuestra vida en una etapa muy importante para el país. Y con un grupo de amigos fuimos a Plaza Italia y festejamos. Yo no soy muy de festejar esos festejos generales, esa vez sí, me quedé hasta muy tarde y disfruté y sentí que estaba empezando algo muy importante. Me quedo con ese dato que es simbólico. Salí a la calle sin documento. ¿Y no sentiste miedo? No, no sentí miedo. Es decir, sentí que podía hacerlo y que era mi derecho, que no tenía por qué demostrar, tenía que demostrar mi identificación, que era una ciudadana argentina y que eso ya era suficiente. Mario. Estaba en ese momento en Toulouse, viviendo desde hacía ya 10 años. Y había pisado la Argentina de nuevo pocos meses antes, después de 10 años y medio de no volver. Así que había tenido la oportunidad, ni bien llegado julio del 83, de escucharlo a Alfonsín en el discurso tan famoso aquel en el que denunció el pacto militar sindical, y de ver cómo se estaban moviendo las cosas en la Argentina de entonces. Bueno, junto con la gran emoción de estar de nuevo en el país, ¿no? Retorno que había ansiado tanto. ¿Y hay algo de nostalgia cuando el país se preparaba para la democracia y vos lo veías de afuera? Sí, claro, por supuesto. Mucho deseo de participar y de estar. Y bueno, y de volver, definitivamente. Sueño que se prolongó durante unos cuantos años más hasta que lo pude hacer posible. Ani.
Bueno, yo tenía 32 años y había votado en el 83. Había votado solo una vez, en realidad fueron 2 veces en el 73, ¿no? Había votado por Cámpora y por Perón. El 30 de octubre del 83, yo voté por Luder en ese momento. A la noche me puse una boina colorada y una remera blanca y salí a festejar. Porque lo que estábamos festejando era eso, la democracia. Éramos todos radicales, no nos importaba nada. Al mismo tiempo, con el festejo, había una sensación tremenda de angustia y por eso, digamos, Liliana quizás recuerda con mucha más intensidad el momento en que asumió Alfonsín, porque sí, bueno, nos dejaban votar, pero ¿iba a asumir el presidente democrático? No lo sabíamos, no estábamos muy seguros. Y después que asumió, ¿cuánto iba a durar la democracia? Lo que se hablaba eran 6 meses, se hablaba de 6 meses. Esa era la idea de fragilidad absoluta que sentíamos en relación con la democracia. Hoy estamos festejando los 25 años y bueno, tenemos muchas objeciones, hay muchas cosas que no nos gustan, protestamos y está bien, quisiéramos que las cosas fueran mucho mejores de lo que son y así debe ser siempre. Pero nunca en aquel momento pensábamos que íbamos a poder llegar a los 25 años de democracia. Y lo que se vivió entonces era de una censura muy fuerte a la cultura en las calles. Y esto se siguió durante muchísimo tiempo, se expresó durante muchísimo tiempo en el teatro, en las artes, en la literatura. Llegamos a los 90, que es el periodo del cual vamos a hablar ahora, al individualismo absoluto. ¿Qué sintieron ustedes entonces? ¿Frustración? ¿Volvieron a temer por la pérdida de la democracia cuando en los 90 se instala un sistema completamente diferente al que veníamos viviendo? Sí, creo que no es tan radical como lo estás planteando. Me parece, en principio, que la censura, es decir, no fue lo más grave que pasó, es decir, la censura a la cultura, ya que los medios culturales o los individuos que tenían una posición encontraban, es decir, ciertos carriles para expresarse a pesar de la censura no hubo y contra censura la censura. Es decir, no fue, no estoy hablando de la época de la dictadura militar y después, ya en la época de Alfonsín, lo que no ocurrió, y era natural, tal vez ingenuamente uno podía pensar que venía una explosión de la cultura, pero los procesos son lentos, los que estaban afuera todavía tenían que volver, los que estábamos adentro teníamos que encontrar los nuevos temas para hablar. Es decir, los procesos culturales en general son lentos, afortunadamente no son explosivos, ni nada, sino que van encontrando su cauce, van encontrando su nuevo lenguaje. De modo que en ese sentido no hubo una frustración y tampoco creo que en los 90 ocurriera algo totalmente distinto. Sin duda, la diferencia está, y supongo que Mario recuerda esa época también como yo, los años 60 y principios de los 70 sí fueron épocas de una gran esperanza en un cambio social en el cual estaba muy comprometida la cultura, muy comprometida la intelectualidad, muy comprometidos los escritores. El debate estaba en la superficie continuamente. Ese proceso sí, ya no aparece en los 90. Exacto. La historia va cambiando, las generaciones van cambiando y van encontrando nuevos lenguajes. De modo que no sé si es una decepción. Creo que uno no cambia y que ciertas generaciones que se formaron en esa época siguen manteniendo y las nuevas generaciones traen nuevos debates, traen nuevas posiciones. No sé si es tan mal en realidad que ocurra eso, ¿no? Que ocurran esos cambios. Lo que sugiero es que cambian los escenarios de expresión. Entonces, obviamente, el mensaje que el intelectual quiere transmitir o necesita transmitir en ese nuevo contexto tiene que ser adaptado y ya no es el mismo.
Yo imagino que en el año 83 existía un escenario posible para decir lo que se pensaba y debatir infinidad de temas. Ya en los 90 esto Sí. fue diferente. Pero ese proceso también se dio por causas internas. A ver, ¿cómo es eso? Y porque había habido una sobresaturación de lo político, que había infiltrado todos los discursos, todos los comportamientos estéticos y todas las prácticas. Y seguramente la sociedad necesitaba, probablemente, no seguramente, pero probablemente necesitara de un reflujo de esa saturación política y de un pensar más en otras cuestiones no menos importantes. Es allí entonces donde se podría decir que algunos procesos culturales se distancian de lo político, Sí. buscando nuevas Sí, expresiones y estéticas. Sí, y seguro. Sí, seguro. además hay una cuestión, Seguro. lo que sí cambia, pero no en particular en Argentina, creo que cambia en el mundo Claro. es el peso de Eso los es cierto, intelectuales. eso es cierto. Es decir, los intelectuales Claro, tienen mucho menos claro, peso claro. a partir de los 80 y pico, claro. digamos, de lo que tenían en los 60, en los 50, es decir, en los años 60... escritores eran tapa de gente, pero también eran tapa de Time. Claro. Y Sí, los pero más 90 allá, no. más allá de Times, si Sartre hacía una Claro, declaración en París, claro. acá discutíamos apasionadamente lo que decía. Es decir, Claro. los intelectuales tenían un peso real en Sí, el sí, mundo. sí, Es sí. decir, yo creo que eso sí ha cambiado. Hay intelectuales, sin duda, pero ya no tienen el mismo peso. ¿Y qué pasa con la literatura en los 90, Ani? Es decir, hay como una especie de mutación del intelectual y del papel del intelectual. Algunos dicen Sí. que la influencia masiva de los medios hace que pasen del papel del intelectual al papel de opinador en los medios masivos. Bueno, el papel de opinador no es nuevo, eso existió siempre, toda la vida. Hemos tenido grandes opinadores, todos los escritores muy conocidos eran opinadores de la revista Gente en los 60 y los 70. Así que eso no es ninguna novedad. Quizás hubo, lo que yo siento es que hubo una especie de estallido del campo intelectual, ¿verdad? Quizás había más grupos, había la sensación de estar formando parte de un movimiento general que tenía una cierta meta, que iba hacia algún lado. En los 90 se produjo un estallido y bueno, y cada uno salió a la casa de su fragmento, cada uno de los escritores. Y desapareció esa confortable sensación de estar formando parte de algo, digamos. Ya no formábamos parte de nada. Dejó de haber grupos, dejó de haber polémicas, dejó de haber enfrentamiento de perceptivas entre los escritores y se produjo, bueno, ese efecto de individualismo del que vos hablás. Sin embargo, creo que tenemos que dejar muy claro que no hubo censura política en los 90. Los 90 fueron una época de democracia. Si la mayor parte de la gente vota por algo que a nosotros no nos gusta, no por eso tenemos que pensar que eso no es democracia. De acuerdo. Hubo democracia y no hubo censura. Yo no voté jamás por Menem, pero de todas maneras no puedo decir que no haya sido gobierno democrático. Sí lo fue. Yo voy a cuestionar un poquito el término democrático porque lo utilizamos mucho. Hay elecciones libres y eso ya es un hecho muy afortunado. Yo realmente creo que una democracia real es aquella en que todos tienen posibilidad de elegir. Nosotros vivimos en una sociedad en que hay una enorme marginación, es decir, que es falso que todos están en condiciones de elegir. Ya la gente que no come dignamente y no puede educarse, no está en condiciones de elegir. Por eso yo Vos estás pongo hablando de muy entre democracia, comillas el término claro, porque democracia. estás hablando de ¿no? democracia en términos reales, En ¿no? términos reales. Es decir, no política. Bueno, No políticos, vivimos... Perdón, reales hasta por ahí nomás, Ah. porque no conozco un solo ejemplo vivo de ese tipo de democracia. Me gustaría acercarme Todas las más a esa democracias democracia. que conozco son tan imperfectas como esta. Sí, No conozco democracias ideales en
Claro, campo pero, histórico. digamos, De al cualquier sistema en el que vivimos Esto es hay la que democracia, asignarle es un un carácter. sistema económico injusto Bueno. con una democracia Con política una- que funciona sí, aceptablemente. imperfecta. Claro, Muy imperfecta. Como muchas otras, como casi todas las demás. Sí. Bien. Y este debate picado que se ha planteado sobre democracia real, democracia ideal, alguna definición tenemos que darle. Vivimos en democracia porque lo tenemos que establecer comparativamente con lo que veníamos viviendo. Y entonces hay mayor libertad de expresión, mayores posibilidades estéticas y mayor posibilidad de debate. ¿Cómo sienten que cambia ese espacio público de debate en los años 90? En los años 80 existió. La gente se apropió del espacio público, que era lo que no podía hacer durante la dictadura. ¿Cómo sienten que se reconvierte este espacio público de debate en los años 90? Yo, en realidad, cuando hablo me refiero a espacio público, estoy pensando en debates que no necesariamente tienen que ocurrir en los grandes medios. Entonces, yo no sé si ese espacio público se modificó tanto. Los debates en general pueden ocurrir en revistas incluso de no gran circulación, pueden ocurrir en pequeñas salas donde se discute. Cuando ya hay un público masivo, siempre eso tiende más a convertirse en un espectáculo. Por eso yo no sé si esos espacios de debate pequeños, pero a lo mejor intensos, se modificaron tanto. Sí creo, y eso lo he dicho varias veces y lo sostengo, que entre toda la destrucción que ha conseguido la dictadura militar, entre tanta muerte, las desapariciones, la destrucción económica, también ha destruido un tejido cultural que hacía posible la polémica. La polémica implica, en realidad, respetar al otro, discutir las ideas del otro, implica realmente respetarlo. Creo que la dictadura de alguna manera nos ha forzado a coincidir a ultranza, ¿no es cierto? Cuando nos estamos defendiendo contra la muerte, debemos buscar más la coincidencia que la discusión. Y eso realmente se ha destruido. La sensación que yo tengo es que nos hemos vuelto más corteses, y a veces esa cortesía de no querer discutir con el otro se parece a la indiferencia. Y eso realmente creo que poco a poco se está recomponiendo. Poco a poco nos estamos animando al disenso. Sentimos que el disenso no es crear un enemigo, al contrario. El disenso es estar realmente en lo mismo y apasionarnos por las ideas. Y eso creo que es una cosa buena. Tengo la impresión de que se está recuperando ese animarse al disenso y animarse a la polémica y a la discusión. Bien. Mario. En todo lo que acaba de decir ahora Liliana coincido. Ahí está. Pero no por educado, porque realmente yo sé que... Porque realmente creo que está muy bien y es cierto que grandes problemas y grandes discusiones se suscitan muchas veces en la historia de la cultura en lugares desconocidos. Yo supongo que cuando los formalistas rusos se juntaban, no había ni público. No salían los diarios. Lo hacían casi clandestinamente. Claro. Y son los tipos que modificaron aspectos de la lingüística, de la literatura y de la poética durante todo el siglo XX y lo que viene del XXI, ¿no? Digamos que sembraron de temas que todavía hoy estamos... Así que produjeron verdaderas revoluciones en el pensamiento. Así que, efectivamente, en ese aspecto. Y también el hecho de que señala Liliana de que ha bajado mucho el nivel de discusión, pero tal vez no solo por las maneras, sino porque con la caída de los socialismos reales y con la
el final de algunos grandes conflictos que pasó la humanidad durante el siglo XX, se han ido perdiendo profundidad los temas. Es decir, los temas en debate hoy, en el campo general, en el campo de la política y en el campo de la cultura, creo que por el momento no tienen tanta relevancia. Discutir sobre el canon o sobre los derechos que perciben determinados escritores o sobre los premios que se les adjudican no es un problema tan importante para el desarrollo de la cultura como discutir sobre el arte comprometido. Lo cual es un error, claro, pero ¿no? es que yo Lo creo cual que es un deberíamos error. volver, porque es decir, Claro. sigue habiendo novelas, sigue habiendo concepciones de la literatura Sí. con las que se puede coincidir o no, Sí. sobre las que vale la pena discutir. Pero claro Creo que que sí. lo que se ha perdido es la pasión, es Bueno. decir, por Bueno. discutir por esos Yo no temas. estoy A ver, totalmente de acuerdo. A Yo lo creo mejor que nosotros perdimos la la pasión, Puede ser. exacto, la pasión subsiste y está en las nuevas generaciones. Claro, y yo claro, veo claro. enfrentamientos y discusiones y revistas y luchas y preceptivas literarias que se ponen en juego, debates. Yo creo que sí, están donde corresponde que estén, que sean las nuevas generaciones. Pero se están recuperando ahora. Se porque están recuperando ahora. Se ahora. están recuperando, Exacto. porque hubo una época Ahora. en que no. Sí, 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 yo sí. también creo Digamos eso. que se están recuperando en los Estos últimos años años. 2000, Sí. pero en Claro, en en esa los 90 exacerbación quizás del no, es individualismo de verdad. los 90, Sí. Ahí ese debate bajó estuvo todo. ausente. Sí. Y Estuvo un poco subsistieron una ausente, especie sí. de huecos respiratorios de la cultura donde seguían produciéndose algunos debates, que es lo que marca Liliana Claro. en cuanto a los pequeños espacios de discusión. Es que en ¿no? la época del menemismo creo que el espectáculo, y por llamarlo de una manera generosa, ¿no? Espectáculo tapó Ocupó absolutamente todo lo el demás. Eso es lo que pasa, es decir, fue una época realmente lamentable, es decir, lo único que parecía emerger era, es decir, realmente toda esa cosa mediática del peor gusto y frívolo. realmente Pero ¿fue un frívola, proceso ¿no? mundial o fue un proceso No, eso es local? nacional, eso es No, nuestro. mundial, fue un proceso, Pero, yo creo que no. Claro, Yo creo que acá hay fue un dos proceso puntos de mundial. vista Fue dando en entonces, Occidente. porque hay una Se fue dando en banalización de la Occidente. cultura. No, eso es cierto. Una Sí. Pero tuvimos- Y también en del Europa. mundial entero. Sí. Es cierto, Sí. pero acá se dio de una manera a la Argentina, A la digamos. Argentina. Claro, Sí. pero Claro. en Europa fue el reflujo del 68. Sí. Claro. Sí. Terminaron las claro, últimas, claro. Bueno, las acá- últimas vibraciones del 68. Pero acá siempre tenemos movimientos sui generis, porque, digamos, en los 60, yo creo que acá empieza a haber todo un florecimiento de las nuevas generaciones en literatura, etcétera, antes de que se hablara del boom. Después, por supuesto que tienen la misma raíz histórica, etcétera, pero es decir, hay movimientos particulares. Me imagino que en los otros países también Por supuesto, conocemos cada uno esto. tiene el suyo. Por eso digo, sí, hubo una banalización en general, pero además hubo una banalización nacional. Con características muy sí, propias. yo creo que Sí. sí. ¿Y qué pasa con los intelectuales en esa época? Porque la opinión pública siempre está un poco a la expectativa de que los intelectuales sean una especie de D'Artagnan que venga a Ojalá. salvar. No, Creo que ya la no. opinión pública olvidó la existencia. Absolutamente, de es lo que los decíamos intelectuales. antes. La opinión pública no espera nada. No de espera los nada de los intelectuales. Bueno, yo diría Yo Ni creo que sabe hay que alguna existen. opinión pública aquí que voy sí. aquí voy a ver si se pica de vuelta. No, viene No bien, sé de qué picadito. lado. A ver, dale. Pero diría que por culpa de los propios intelectuales, que Sí, han sí. ido deformando su función a medida que el tiempo transcurría. Y adaptan, sí. Hasta ocupar el lugar que ocupan hoy, que es la de opinadores permanentes de política, de gestión, en pro o en contra, hasta con planes de gobierno íntegramente pensados y diseñados a la manera de Rómulo Gallegos o de Mario Vargas Llosa. Sí, cuando un intelectual empieza a adaptarse demasiado al sistema, de sentirse demasiado cómodo en el sistema, creo que está perdiendo su fuerza y Claro. sus posibilidades Claro. como intelectual. Y
eso sí está ocurriendo acá y en el mundo, que el sistema está ofreciendo, digamos, caminos demasiado tentadores, ¿no? Y a veces es difícil renunciar a ellos. Y entonces se va como aplacando la posible función de los intelectuales. Función crítica y pedagógica Claro, que ha perdido. Ujú. Frente a la sociedad, Sí, no sí, a los, sí, no a los sí, gobiernos de turno. Sí, sí. Pérdida de función crítica y pedagógica. Ese es un buen dato, Sí. porque durante los 90 proliferan una serie de investigaciones periodísticas que parece que van a dar vuelta lo que estaba ocurriendo en ese momento con el poder, y no fue así. No, por En supuesto que no. definitiva, lo que se pierde No, es también fueron a la la búsqueda función del crítica de la escándalo. literatura. ¿Cómo lo vivieron ustedes esto? ¿Hubo una pérdida de función crítica de la literatura? ¿O es que la literatura no tenía por qué ocuparse de hacer una crítica de la realidad política? Yo creo que la literatura, entrando a literatura, la literatura de ficción y la Sí. poesía, no, si cumplen una función crítica, es una función muy a largo plazo y muy laberíntica. Es decir... Ok, pero la literatura puede ser profética también. Sí, puede ser profética, pero no puede proponerse ser profética. Claro. Es decir, en realidad uno escribe Exacto. una novela, es decir, porque por una serie de conflictos que tiene ganas de contar. Si después esa novela se instala como profética o para algún lector en particular es profética o le cambia la cabeza, esas son las posibilidades de la literatura. A grandes trazos creo que la literatura actúa de esa manera, pero no una novela y no con la voluntad del escritor, ay, voy a escribir una novela que va a cambiar el mundo. No ocurre de esa manera. Creo sí que un escritor, en tanto intelectual y en tanto persona lúcida e instalada en la sociedad, en un lugar de privilegio, porque tiene la posibilidad de hacer públicas sus opiniones, sus declaraciones, tiene, en la medida en que quiera asumirlo, una función crítica, es decir, pero utilizando su lenguaje de manera explícita. La novela es un proyecto a largo plazo, un proyecto muy personal, muy complejo, cuyos resultados en realidad no solo no se conocen, sino que creo que en general no le importan al escritor. Sí, pero Y no, es a no esa solo eso, función sí. crítica que yo me refiero, ¿no? Fuera de la obra, a esa función crítica, la de opinadores sobre la realidad o los discursos que se quieran emitir acerca del presente. Me parece que es ahí donde los intelectuales hemos perdido el horizonte. Y eso ha llevado también a la trivialización de sus intervenciones y al hecho y al desconocimiento de su participación, ¿no? Al que haya... Ani No, yo quería quería decir aportar que la literatura, aunque coincido absolutamente con Liliana en el sentido de que no el escritor no tiene por qué proponerse ninguna función crítica, pero la literatura es una función crítica, necesariamente, no tiene otra posibilidad. Si es buena literatura, si es literatura que vale la pena, nunca se va a acomodar confortablemente al mundo real. El arte. Absolutamente. El arte. Claro, es La obra de siempre, arte. claro, está allí para observar las grietas, Claro. meterse en ellas, denunciarlas, aunque el autor no se lo proponga. Eso lo ve uno en la literatura del siglo de oro de las letras latinas, qué sé yo. Lo ve uno en la literatura de Platón. Siempre necesariamente hay una observación crítica de la realidad. Y por eso, inmediatamente, es muy sencillo ver dónde está operando un gobierno político que censura, y una censura política seria. Uno lee una novela de un país donde esté sucediendo eso y enseguida salta a la vista la conformidad del texto con la sociedad en la que vive. Inmediatamente degrada la calidad de la literatura y denuncia el proceso de censura. Eso yo lo he visto, por ejemplo, en libros escritos en China, en momentos, quizás no tanto ahora, pero en momentos donde la censura en China era muchísimo más grave, ¿no? Uno leía una serie de cuentos y novelas
florecillas y pajarillos. Todo maravilloso, Sí, ¿no? o la Casi. la Era del resto de los países dificilísimo. socialistas. Claro, dificilísimo encontrar una situación de conflicto para esos pobres autores, ¿verdad? Ahora, por ese continuum que marcaba Lili al principio de esta charla, a lo mejor en los procesos culturales ese reconocimiento, esa toma de conciencia se da mucho después. Estoy pensando en una reflexión de Richard Kapuczynski, este maestro de periodistas polaco que se las ingenió para escribir novelas extraordinarias, aún trabajando para una agencia polaca comunista y durante el comunismo. En el Shah de Persia o La desmesura del poder, que es un libro extraordinario, él dice que después de una dictadura lo que más tarda en florecer es el árbol del pensamiento. Sí. Y que los que emergen seguro. inmediatamente después no son los mejores, sino los más fuertes. No sea cosa que eso se haya trasladado hasta los 90, porque después de todo, desde el 82 en que termina la dictadura hasta los 90, pasan solo 8 años. Sí, por supuesto. Claro. Eso es lo que yo te decía, que Es daba tan la poco impresión tiempo. de que iba a florecer todo, pero no, en el campo de la cultura, en el campo de la creación, todo empezó a tomar, digamos, un ritmo mucho más lento, de ahí que recién ahora hay polémicas, de ahí que recién ahora se puede hablar de nuevas generaciones, ya esto empieza hace unos años, pero parecían hechos aislados. Ahora realmente uno siente que hay nuevas generaciones de narradores, de poetas, realmente Absolutamente. algunos muy buenos, Muy buenos, exacto, sí. pero tarda, es decir, hay un proceso natural, creo yo, que se va dando y que no se puede forzar. Es decir, no es cuestión, elegimos, tenemos un gobierno elegido democráticamente y las artes florecen. No, en realidad, el que ya estaba escribiendo va a seguir escribiendo y va a tomarse el tiempo que normalmente se tome. Y las nuevas generaciones irán apareciendo. Recién ahora, además, creo yo, se vuelve a dar algo que se dio en los 60, que es una nueva generación joven realmente, porque hubo, en los 60 sí, era la nueva generación, tenía 20 y pico de años. Casi todos los que empezamos a publicar ahí teníamos 20 y algo. Y la maravilla después, de experimentarlo todo, ¿no? Después todo empezó a costar mucho más trabajo y eran nuevas generaciones que surgían a los 30 y pico, y ahora otra vez hay nuevas generaciones que son muy jóvenes. Y eso me parece que es muy Chicos de 20 es bueno. años. Sí, Sí, y eso es chicos, muy bueno. Eso que ustedes están lo escribiendo Sí, viven, muy eso está lo ocurriendo. observan. Eso está ocurriendo, sí. Ujú. ¿Y con qué intereses dentro del campo de la literatura? Los más variados. Ah, sí, sí. Claro. Eso no ha variado. Es decir, en realidad la gente escribe con una libertad enorme. Podés encontrar desde temáticas de denuncia bien hechas, ¿no? No con el esquema que tal vez en los que se podía caer la mala literatura en los 60, pero una literatura social muy bien hecha, o literatura fantástica, o el absurdo. Uno siente que hay una enorme diversidad y a veces resulta sorprendente, bellamente sorprendente. Es decir, cómo la gente sigue escribiendo, ¿no? Sí. Realmente, a veces Eso no se detiene. no se detiene, la gente No se sigue detiene. escribiendo, le importa, Claro. trabaja sus textos, eso en realidad, y ahora creo que hay una gran efervescencia, ¿no? En ese sentido. Sí. ¿Esto lo percibís vos también en la universidad como profesor, un Bueno, lo docente percibo en la universitario? universidad y lo percibo cuando soy jurado de algún premio o en los talleres que llevo de novela o de cuento en distintos lugares. Sí, en la universidad son Claro. otras cosas las que se perciben. Claro. Porque, bueno, mis estudiantes no, salvo algunos, no son productores artísticos, digamos, tienen otros objetivos frente a la literatura misma, ¿no? La de enseñar, la de hacer crítica. Ahí percibo algunos fenómenos inquietantes. Hay una tendencia casi invencible a leer más crítica que textos. Ah, qué interesante eso, ¿eh? Por ejemplo, es una lucha Sí. permanente la Para que que yo lean tengo ficción. para que lean los textos. Claro. No, leen crítica.
Pero eso En creo que teoría, siempre pasó, Mario, en las tal facultades. vez desde los 60 en adelante, Sí, sí, bueno. con el aluvión estructuralista, Sí, ¿no? sí, Pero sí. no creo que antes haya pasado. Ah, no, ¿No? antes no sé, pero, No, pero en en realidad... la época de la formación de nuestros maestros, digamos, Y en no ese, pasaba eso. y en ese cara a cara con los lectores, en ese cara a cara con los jóvenes, ¿notan ustedes si hay una pérdida de interés en lo político por decepción, se podría decir, y un vuelco hacia nuevos territorios de la cultura donde los jóvenes quieren expresarse? Sí, yo creo que... La gente joven va encontrando otros canales. Sí, Sí. ¿no? Sí, Ujú. la gente Ahora. joven no es menos intensa, no es más indiferente, está buscando y encuentra canales que no son los políticos para expresarse de distintas maneras. Preocupaciones sociales, Preocupaciones Claro, sociales, sí, sí. las ONGs. las costumbres. ¿Es un Claro. avance esto, Ani, desde tu punto de vista? Es un ¿O son cambio. nuevas formas de expresión? Son nuevas formas de expresión. Ujú. Sí. Porque Sería terrible que abandonar- estuvieran Valiosas. repitiendo modelos que ¿Sabes ya qué? ocurrieron. Claro, pero el Nosotros nos sistema político creímos. sigue siendo lo que nos representa democráticamente. Sí, pero por tal eso... vez hay una decepción también en la representatividad nosotros de los mismos- sistemas políticos Eso sí. actuales. Claro. Eso ocurre. Nosotros mismos nos creímos con Alfonsín que con la democracia se cura, se educa y pasan todas esas cosas maravillosas. Descubrimos que no alcanza con la democracia. Lo que tenemos es democracia, no se puede decir que no lo sea. Y con eso no alcanza. Entonces, hoy ya no se buscan alternativas políticas, porque descubrimos también que las alternativas políticas a la democracia no funcionan. Y no es lo que queremos, no es lo que quiere la mayoría de la gente. Entonces los jóvenes están buscando alternativas por otros caminos, que no son políticos. Por lo menos Pero no no tienen es que ver que- con los partidos Claro. políticos tradicionales. Sin duda Exacto. deben ser políticos y Son van a políticos pesar de en la otra manera, política. tenés razón. Claro, porque pero no todo- tienen que ver políticos, pero con no lo tienen que ver con los todo partidos lo que tradicionales. tiene que ver Sí. con los cambios Claro. sociales Es político. Exacto, fundamentalmente. tienen Y mucha seguramente Pero- a la pero larga... no se expresa a Pero través llegan de por otros discursos caminos. políticos. Y a la larga seguramente van a ir cambiando, espero, la cuestión de los partidos políticos y la política tradicional. Va a ir presionando para que cambien, pero en este momento realmente son decepcionantes, no dan. Y me parece muy bien que los jóvenes estén buscando otras alternativas, porque de el otro acuerdo. sería falso en realidad. Y una sería repetición sería de viejo. modelos, claro, Sería eso te iba a viejo, decir, sí. una repetición de modelos caducos, ¿no? Volviendo a los 90, en aquel momento de la espectacularización de la cultura, de la banalización, un proceso que también se daba a nivel mundial, ¿qué pasaba con la producción literaria? ¿Qué sienten ustedes que pasaba de cara a los editores? Porque aquel cambio también fue un momento de adaptación para el mundo editorial, ¿no? ¿Qué se producía? ¿Qué les pasaba a ustedes como escritores cuando llevaban un libro a una editorial? ¿Cómo era? ¿Cómo funcionaba? Yo creo que a nosotros en particular no nos pasaba algo muy particular. A quienes sí les pasaba es a los jóvenes. El hecho de que las editoriales fueran grandes empresas Corporaciones, multinacionales, sí. hizo que los escritores jóvenes, salvo que ganaran algún premio muy importante, no pudieran publicar o publicaran con mucha dificultad. Incluso la cuestión económica hacía que casi no hubiera revistas literarias, es decir, que eran una manera en que podían empezar a publicar los jóvenes en otra época. Y casi desaparecieron las editoriales chicas que tuvieran peso. Me parece que otra vez, ahora, están apareciendo editoriales chicas muy buenas, que son alternativas, porque lo otro, bueno, ganar un premio importante puede ser, es muy excepcional, pero hay muchos jóvenes que pueden publicar. Entonces, recién ahora están apareciendo caminos alternativos donde realmente puede emerger una nueva literatura, ¿no? Una nueva literatura que no necesariamente tenga que entrar en toda una publicidad orquestada, etcétera, como realmente están ocurriendo. Entonces, eso también creo que
no pasaba casi en los 90, eso de las Pero caminos es alternativos, pero consecuencia ahora sí está empezando a pasar y a mí me parece muy auspicioso eso. Por eso, sin los 90 no hubiera sido posible. Y lógicamente. Yo quiero marcar algunos fenómenos positivos de las cuestiones del marketing del libro que sucedieron en los 90. Se produjeron cuestiones positivas y negativas. Se produjeron las grandes fusiones empresarias, desaparecieron las editoriales tradicionales argentinas que habían sido fundadas por españoles en general en los años 30, 40, fueron compradas, absorbidas por grandes grupos internacionales. Eso no produjo un descenso en la cantidad de publicaciones, todo lo contrario, se empezó a publicar muchísimo más y se empezaron a publicar también más autores jóvenes en las editoriales grandes. Porque hoy las editoriales, y eso sucedió a partir de los 90, el nuevo marketing del libro implica que las editoriales grandes se ven obligadas a lanzar al mercado una enorme cantidad de libros todos los meses, que van tapando la producción anterior. Cambió completamente todo el sistema de circulación del libro. Cuando yo publiqué Los Amores de Laurita en Sudamericana en el año 84, Sudamericana en ese mes, era marzo, publicaba 4 libros. Hoy Random House Mondadori, que es la ex Sudamericana, publica no menos de 15 libros por mes. Y desaparecen al mes. Es decir, realmente claro. Yo estoy con lo otro. Un libro se acá abre hay un paso nuevo de a contrapunto. poco. Sí. En Por un realidad lado, yo estoy más totalmente en producción. contra, ¿no? Me Entonces, parece. sí, para los escritores el tema es complicado, porque entonces, bueno, se produce una cantidad muy grande de no libros, digamos así. Los libros van tapando los que salieron el mes anterior. Cada libro tiene muy poquito tiempo para sostenerse en librería. Las librerías se convierten en despachos de novedades, como si fueran despachos de pana a los que les traen. Es verdad, sí. Claro. No pueden tener stock las librerías, solo las librerías muy, muy grandes se pueden permitir el lujo de tener un poquito de stock, porque vienen más novedades y más novedades. Entonces, todo eso provoca muchos cambios y que todavía están sucediendo, ¿no? Y que vienen de los 90 en la circulación de los libros. Pero no son necesariamente todos negativos esos cambios. Se saldan muchos libros, lo cual permite al lector también tener acceso a una cantidad de libros relativamente nuevos a un precio muy accesible. Muy accesible, es verdad. Claro, entonces, en las librerías de Corrientes. En las librerías de Corrientes todo tiene su pro y su contra, ¿no? No es todo negativo el fenómeno. Tiende a ser un objeto descartable, tiende a ser. Es decir, por el sistema ¿no? Es decir, Pero el que uno se hace venda todo lo como posible saldo, porque no lo hace sea. descartable. Se Mario, vende y llega al lector. Pero no por el sistema sino porque, bueno, existe la crítica, existe el Claro. boca a boca. Exacto. Es decir, existen los escritores que se apasionan por los nuevos autores que valen la pena y los van recomendando. Es decir, que el libro que queda y que se instala, saldado o no saldado, sigue existiendo por ese método tan antiguo de defender lo que es buena literatura, no por el sistema editorial que me parece realmente que va contra lo que es un objeto artístico, lo que es un libro, que se va abriendo paso de a poco y que quiere quedar. No sé, Claro, me da la impresión de que los libros que estábamos hablando antes de que empezara esto, sobre los libros que leíamos, y uno quiere eso, que un libro quede, que a uno lo sigan leyendo a través de los Exacto, años. sin duda. Entonces, bueno, el sistema editorial no apunta a eso, pero No, sin uno duda, resiste sin duda. a ese sistema y sigue tratando de que la buena literatura persista. Y ¿no? entre la postura de Lili y la de Annie, Te diré desempata que- Mario. Diría que Emily Dickinson, quien no sé cuánto publicó en vida y que opinaba que la publicación no forma parte del hecho literario. Es así. Y revolucionó la poesía Claro, en claro, lengua es así. inglesa. La publicación no forma parte del Como hecho ella literario, pienso es otra que cosa. estamos hablando
de un fenómeno, diría, paraliterario. Exacto. Claro. ¿no? Sociológico y de marketing. Que sin duda que tiene influencia sobre luego la producción No hay duda, sí. literaria, Sí. y que el escritor en algún momento piensa en la publicación, en la venta Lógico. y en los canales de distribución y a quién va a llegar con Pero lo es que está otra escribiendo. cosa. Pero creo que uno no escribe por eso. Uno escribe porque Obviamente. no tiene Necesita- más remedio que Pero algo más ¿No? quiero decir. Claro, por supuesto porque que tiene sí. fuerza, Por eso, porque tiene una pulsión escritural. Pese a ese sistema- A ver, ya en los minutos que nos quedan, Ani quiere agregar algo Respecto al más. tema de las pequeñas editoriales, por suerte en este país apenas hay una pequeña primavera económica, cae una pequeña lluvia de primavera, florecen las pequeñas editoriales como hongos. Y eso sucedió también durante la primavera económica del menemismo. También Exacto. hubo muchas Sí, pequeñas sí, editoriales que exacto. cayeron en la catástrofe. Bien. Y ahora otra vez se empiezan a levantar y quiera el cielo que se puedan Sí, Que sostener. dure. Bien, tengo una última pregunta. Esta entrevista va a ser introducida en la cápsula del tiempo. Dentro de 20 años alguien la va a encontrar y a mí me gustaría que dejaran un mensaje para que fuera visto y escuchado dentro de 20 años. ¿Qué se les ocurre así, instantáneamente? bueno, yo quiero que los que la escuchan dentro de 20 años tengan libertad como para decidir, es decir, qué es lo que realmente quieren y qué mundo quieren y tengan, es decir, digamos, y puedan actuar para conseguir ese mundo. Mario. Y que a pesar de todas sus imperfecciones, esta democracia ha sido el primer hecho cultural producido primero en grandeza e importancia, luego de la dictadura. Ani. Y que tengo la esperanza y la ilusión de que dentro de 20 años siga habiendo lectores. Muy bien, muchísimas gracias. Yo lo pasé muy bien, espero que ustedes también. También, Gracias. por supuesto. Igualmente. Gracias, Mucha suerte. Susana. Muy lindo para nosotros también.